Hay experiencias que no terminan cuando sales de una sala, experiencias que quedan dentro de ti como si de una semilla se tratase, esperando al momento perfecto para crecer y transformarse en algo mucho más grande. Y eso fue lo que me sucedió a mí en Nueva York con el encuentro que tuve con el doctor Brian Weiss. En esa experiencia, en ese taller de 3 días sobre regresión a vidas pasadas, experimenté una serie de cosas, aparte de la regresión grupal, que me ayudarían a entender muchísimo mejor al ser humano, la mente, el alma, las experiencias de vidas pasadas, a entender mucho mejor bloqueos, dificultades que tenemos en el momento presente. Y no solo eso, sino que después, 2 meses más tarde, esto ha dado lugar a lo que nace hoy, que es la comunidad de sabiduría cuántica. Todo lo que estaba viviendo en ese momento, todo lo que estaba aprendiendo, todo lo que viví, no sabía que inspiraría el nacimiento de una nueva comunidad. Una comunidad que hoy te quiero presentar. Quédate hasta el final de este vídeo para contarte cómo nace la comunidad Sabiduría Cuántica, qué haremos cada mes y cómo puedes ser parte de esta comunidad desde cualquier parte del mundo. Como muchos de vosotros ya sabéis, el doctor Brian Weiss es un doctor psiquiatra norteamericano, graduado de una de las mejores universidades de Estados Unidos, que es la Universidad de Columbia, y él es un experto, un referente mundial en la técnica regresiva, es decir, regresión a vidas pasadas. Y tuve la oportunidad de conocerlo, tener una entrevista con él en exclusiva, en donde pude hacerle varias preguntas. Y este taller grupal al que pude asistir de forma presencial en Nueva York, viví, experimenté, aprendí también una serie de cosas que me ayudarían a profundizar más en los conocimientos que yo ya cuento sobre las vidas pasadas y que, bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, que cuento en mi libro Lecciones del Alma, en donde hablamos de la reencarnación del alma y cómo muchas veces los bloqueos o los problemas que podemos tener en esta vida pueden venir de vidas pasadas. Estando en Nueva York hicimos una regresión grupal y en esa regresión grupal el doctor Brian Weiss pues nos contaba, ¿no?, que una de las cosas que podíamos experimentar era ver una vida pasada y que también a algunas personas era posible que a lo mejor no viesen su vida pasada. Esto puede pasar a veces, que hay personas que pueden necesitar intentarlo más veces para relajarse más, porque sí que es cierto que tienes que relajarte para poder llevar a cabo la regresión a vidas pasadas, pero él comentaba que aunque no viésemos una vida pasada, siempre nos beneficiaríamos de la sanación energética, porque él realiza una sanación energética cuando realizamos las sesiones de regresión grupal. De hecho, fue un poco gracioso porque comentaba que había ido una mujer que quería experimentar, pues eso, la regresión a vidas pasadas, ver una de sus vidas pasadas, y después de terminar los 3 o 4 días del taller de regresiones se le acerca y le dice: doctor, mire que yo he venido porque quería ver una vida pasada, sin embargo, pues no he visto nada. Y el doctor le comentaba: bueno, ¿has tenido alguna otra experiencia? ¿Has visto, sentido algo? Y ella le dijo: bueno, sí, ahora que lo pienso, tenía un problema de espalda durante 20 años, un dolor que no se iba, y después de este taller ya no lo tengo, se ha ido. Y el doctor le decía: bueno, me alegro, o sea que has tenido una recuperación, has tenido una sanación. Y ella decía: sí, pero yo venía a ver una vida pasada. Entonces, claro, él comentaba esta experiencia, muchos de nosotros nos reíamos un poco, porque era gracioso, porque él decía que aunque no experimentásemos ver una vida pasada, podíamos beneficiarnos de la sanación energética que se realiza por medio de las meditaciones que él también hace. Durante la regresión grupal que realizamos con el doctor, yo pude ver una vida pasada, yo sí pude acceder a una de mis vidas pasadas. De hecho, en un vídeo anterior os comento mi experiencia de lo que viví, lo que experimenté. Podéis ver ese vídeo en donde cuento con detalles la experiencia que tuve durante la regresión grupal. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fueron 2. La primera fue la emoción, la intensidad de la emoción que tuve cuando empecé a visualizar esa vida pasada.
me veía con otro cuerpo, me veía en otra época, viviendo en otro país. Y una de las cosas que yo sentí muy fuerte, de una forma muy intensa, inexplicable obviamente, porque imaginad, yo estaba allí sentada, imaginad una sala con muchísimas personas, éramos cientos de personas, estaba ahí el doctor guiándonos por medio de la meditación guiada, y de repente yo me pongo a llorar y lloraba. ¿Y qué me daba tanta pena? Porque yo estaba viviendo en una casa que tenía todas las comodidades, como os cuento en el vídeo en donde comento sobre mi experiencia, y me rompía el alma, me rompía el corazón que no podía estar con la persona que yo amaba. Porque yo venía de una clase muy alta, en aquella época, ¿no? Venía de una clase alta, con mucho dinero. Bueno, mi padre era comerciante, teníamos muchos lujos y mi padre me prohibía estar con la persona que yo quería porque me había enamorado de una persona que era pobre para la época. Era una persona que no tenía pues el mismo estatus social y eso a mí me rompía el alma. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención durante esa sesión grupal era esa pena, esa tristeza que me venía del alma, del corazón. Y ya, bueno, obviamente, pues quitándome las lágrimas para poder continuar con la regresión grupal, porque esto fue un poquito, no al inicio, pero ya por la mitad de la meditación guiada. Es una meditación regresiva. La segunda cosa que me llamó la atención era que ese padre en esa vida era mi madre en la vida presente, en la vida actual. Y ahí pude comprender por qué en la vida presente, no en este momento, pero ya hace un tiempo, por qué mi madre tenía un rechazo tan fuerte hacia una de las personas que yo amaba. Entonces me ayudó sobre todo a comprender esto. Y una de las cosas que dice el doctor Brian Weiss, porque le preguntaban, ¿no?, en el taller de regresiones, doctor, ¿cómo podemos saber que lo que estamos viviendo y experimentando no es imaginación? Dice, porque él decía, y eso no, a ver, este doctor psiquiatra tiene más de 40 años de experiencia, lleva haciendo regresiones, vamos, muchísimos años, es un gran profesional, un gran doctor, y él decía, desde su experiencia y bueno, sus conocimientos, que tú no te puedes inventar así de la nada de repente una emoción tan intensa, tan intensa. Dice, porque eso viene del alma. Entonces, cuando hay una liberación emocional, cuando haces esa toma de conciencia, en el momento presente, eso se sana. Dice, esa toma de conciencia, la liberación emocional, solo con ver el origen de ese conflicto, eso que tú estás sanando, eso que tú quieres solucionar, empieza a sanar. Y él dice que empieza a sanar. Es decir, que a veces cuando me preguntáis, Laura, ¿cuántas sesiones, ejemplo, de regresión a vidas pasadas necesito? No lo sabemos. Hay personas que pueden necesitar una sesión y ya está. Hay personas que pueden necesitar 2. Pero bueno, él comentaba que ya con eso se empieza a sanar. Y en esa experiencia de regresión grupal pude conocer su técnica, ver lo poderosa que es, lo transformadora, lo sanadora, porque de hecho después de esos 3 días en el taller en Nueva York empezaron a haber muchos cambios en mi vida para mejor, y todo a raíz también de todo lo que viví, experimenté, hablé con él también, y sin duda daría lugar a lo que hoy vengo a compartiros. Cuando terminó la regresión grupal me quedé reflexionando sobre la cantidad de información que podemos recibir, sobre la cantidad de información que tiene nuestro subconsciente profundo, que tiene nuestra alma, y cómo esta información nos puede ayudar, nos puede liberar, nos puede ayudar a comprender solo por medio de esta meditación. Él utiliza la visualización, esto es importante, él te va diciendo tienes que visualizar esto, te ayuda a guiarte con la respiración. Entonces todos estos pasos son importantes para conseguir, ¿no?, este tipo de experiencias. También él comenta que aunque, por ejemplo, no podamos visualizar una vida, los sentimientos, las sensaciones, a veces nos puede llegar información, podemos canalizar información de otros lugares, de otros planos. Esto también es posible por medio de estas meditaciones guiadas que él realiza.
Esta experiencia, este ejemplo que os acabo de compartir, es simplemente un ejemplo más de cómo las regresiones a vidas pasadas, o en este caso la meditación guiada regresiva, puede ayudarnos a comprender el origen de una dificultad. Y muchas veces los problemas que tenemos no vienen de la mente consciente, no viene del análisis, porque podemos tener una tendencia a analizar, ¿no? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué tengo este comportamiento? ¿Por qué tengo estos miedos? ¿Por qué tengo estas limitaciones? ¿Y qué sucede? Que estamos acostumbrados, sobre todo aquí en Occidente, a buscar el origen de lo que nos sucede, pues en la vida presente, en la infancia, que sí, que no digo que no pueda encontrarse. Lo que pasa que gracias a estas herramientas de autoconocimiento podemos ir mucho más allá. ¿Y por qué mucho más allá? Porque somos más que un cuerpo físico, somos más que una mente, somos también seres espirituales viviendo una experiencia humana aquí en la Tierra. Y gracias a esta técnica regresiva podemos dar con el origen de esos bloqueos, de esos miedos, de esas limitaciones, de por qué me relaciono de esta manera, por qué tengo este tipo de traumas, este tipo de miedos, por qué se me repite, ¿no?, esto en mi vida. Entonces, esto es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta cuando una persona accede o quiere probar este tipo de técnicas. Tiene que estar abierta y tener la mente sobre todo abierta y preparada para ver, dar con el origen de lo que le sucede, y ese origen puede encontrarse no en esta vida, sino en una vida pasada. Por eso, para que haya una verdadera transformación, una verdadera sanación, hay veces en las que tenemos que ir más allá del análisis, más allá de lo que a lo mejor nos hayan contado, y vernos como ese ser que somos cuerpo, mente y alma. Y esa parte álmica tiene memorias de vidas pasadas que se activan muchas veces en el nacimiento o se activan a lo largo de nuestra vida, y explicarían el porqué de esas limitaciones o de esos bloqueos o de esas dificultades que podamos estar teniendo, incluso enfermedades, como explica el doctor Brian Weiss en la entrevista también que compartí hace unas semanas, en donde yo le pregunto, ¿no?, sobre la técnica de regresión a vidas pasadas, cómo nos puede ayudar, y él daba una serie de ejemplos. Pues, ¿qué sucede? Que después de lo vivido, después de lo que experimenté, esto me ayudaría a integrar esta meditación guiada, esta técnica regresiva, uniéndola a la sanación cuántica. Y fue así como, al unir la técnica de regresión a vidas pasadas de Brian Weiss con la sanación cuántica, empezaría a dar lugar a lo que ha nacido hoy. Y todo también empezó en Palma de Mallorca, en la isla de Mallorca, en España, porque después de volver de Nueva York decidí realizar una sesión grupal uniendo estas dos técnicas, que duró 90 minutos, en donde empezamos primero con la meditación y también uniéndolo a la sanación cuántica basada en el método Yuen, que une los conocimientos de la física cuántica con los conocimientos de la medicina tradicional china, entre otros. Fue una experiencia realmente transformadora lo que sucedió en Mallorca, porque era la primera vez en mi vida que unía estas dos técnicas. Por una parte, la técnica del Dr. Brian Weiss con la meditación guiada regresiva y la sanación cuántica, lo que permitió a algunas de las asistentes de la meditación grupal poder ver una de sus vidas pasadas. Una de las mujeres que asistió comentó que pudo verse en su vida pasada, en una de sus vidas por lo menos, en donde se veía con otro cuerpo, se encontraba en la India, tenía otras manos, porque siempre hay que ver nuestro cuerpo, decía, tenía otro cuerpo, otras manos, otra piel. El lugar donde me encontraba no lo conozco, nunca he estado allí. Y luego también, pues, otra de las asistentes comentó que se había visto en la época medieval. Antes de empezar estas sesiones, yo siempre les digo que se enfoquen en el tema que quieren trabajar, que quieren sanar, ya sea una enfermedad, un bloqueo, una dificultad, que sea algo que en ese momento ellas quieran mejorar,
y cada una se centró en lo que quería trabajar. Pues una era algo más físico, otra era más emocional, otra era un tema de decisiones. Y también comentar que de las personas que asistieron, no todas vieron sus vidas pasadas, pero lo que sí sintieron y experimentaron, y esto es lo que sucede mucho en las sesiones que realizo de sanación cuántica, es que tuvieron sensaciones físicas, frío, calor, hormigueo, electricidad. Cuando se trabaja con energía es normal tener este tipo de sensaciones físicas en el cuerpo. Y bueno, quiero compartiros, de hecho leeros uno de los testimonios de una de las asistentes que dice así, lo tengo en el teléfono, dice: buenos días Laura, soy Justina, que vine a la meditación regresiva de ayer. Quería decirte que durante todo el día me sentí muy cansada. Ella experimentó la crisis curativa o catarsis curativa, que es propia de las sanaciones cuánticas. Cuando hacemos una sanación cuántica puede haber una crisis o catarsis curativa que, debido a la liberación, los desbloqueos que vamos haciendo, pueden sentirse de esa forma: cansancio, fluctuación emocional, que tenemos poquita energía, puede pasar, ¿vale? Pero esto luego, después de 2, 3 o 4 días como mucho, de liberar esos bloqueos, de liberar esas emociones a lo mejor que tenemos reprimidas o eso que tenemos reprimido de vidas pasadas, empezamos a sentirnos mejor, para que lo tengamos en cuenta. Porque ella comenta aquí que durante todo el día me sentí muy cansada, con un ligero dolor de cabeza. Y escuché a mi cuerpo, como dijiste, y descansé mucho. También tuve un ligero dolor de cabeza que me acompañó durante todo el día, pero tuve y tengo una tranquilidad interior que no puedo explicar. Paz. Me emociono cuando te escribo porque es una sensación preciosa. Siento que algo más se mueve, no lo sé explicar. Mi interior me dice que confíe. Gracias por todo, Laura. Bueno, este es uno de los testimonios de las personas que me escribieron. Luego otra de las chicas también me mandó un audio. Y para mí es increíble el poder que tiene esta meditación guiada, del doctor Brian Weiss, porque veo los testimonios, veo las respuestas, ¿no?, que estoy teniendo, y sin duda yo creo que es algo que definitivamente, por lo menos alguna vez, tendríamos que todos experimentar. A raíz de esta experiencia que tuvimos aquí en Mallorca, en España, que me encuentro en este momento aquí de vacaciones, otras personas me empezaron a contactar de México, de Argentina, de Chile, de Miami, Estados Unidos, de Francia. Me preguntaban: no, Laura, ¿esto que estás haciendo es solo presencial? Me encantaría participar, no me encuentro en España. Aunque bueno, yo ya he contado muchas veces que yo no vivo en España, solo que vengo a visitar a la familia de vez en cuando, pero no vivo en España. Así que yo les comentaba a ellos que dependiendo de dónde me encuentre en el mundo, que a veces me encuentro en Estados Unidos, a veces me encuentro en España, me encuentro en Australia, me encuentro en México o en Chile, hago pues talleres presenciales, retiros presenciales, y ellas me decían que por encontrarse en otro lugar del mundo pues no podían participar, pero me preguntaban si existía la posibilidad de poder experimentarlo aunque fuese a la distancia. Me empezaban a preguntar: ¿vas a hacer este tipo de meditaciones grupales con regresión, con la técnica de Brian Weiss, con la técnica de sanación cuántica a distancia? ¿Lo vas a hacer online? Y claro, como fueron tantas las personas que me escribieron, digo, ¿por qué la distancia tiene que impedir a personas de otros países a poder experimentarlo? Ya que, como también algunos ya sabéis que habéis trabajado conmigo, la técnica de sanación cuántica puede llevarse a cabo a la distancia, o sea, no tienen ningún problema en hacerlo así. Y fue debido a las preguntas que me habéis hecho en el que he decidido, a partir de hoy, realizar estas sesiones de meditación grupal utilizando la técnica del doctor con la técnica de sanación cuántica basada en el método Yuen online, creando así esta nueva comunidad llamada Sabiduría Cuántica. La comunidad Sabiduría Cuántica es un espacio online privado en donde podremos meditar, sanar
y compartir también cada mes un tema diferente en donde nos centraremos para la meditación. En esta comunidad, el centro, el objetivo es poder beneficiarnos de estas dos técnicas, la de meditación guiada con la técnica del Dr. Brian Weiss, con la técnica de sanación cuántica basada en el método Yuen, que es una técnica que ayuda a ¿qué? A reequilibrio energético, a limpiar el aura, a limpiar ataques energéticos, eliminar el mal de ojo, desbloquear, fortalecernos a nivel energético, y esto también puede ayudar a tratar temas de salud, puede ayudar a mejorar temas de relaciones de pareja. Podemos unir estas dos herramientas y nos beneficiaremos cada mes de esta técnica. El objetivo es que, aunque nos encontremos lejos, podamos experimentar esto que experimentaron estas personas aquí en España, en Mallorca, desde nuestro hogar, desde nuestra casa, ya que es posible llevarlo a distancia. ¿Cómo se realizarán estas sesiones de meditación grupal? El último domingo de cada mes, empezando ahora en el mes de agosto de 2026, el último domingo de cada mes, nos reuniremos por la plataforma Zoom de 7 de la tarde a 8:30 de la tarde en horario español, 90 minutos, para trabajar con estas herramientas de meditación y sanación cuántica. En cada encuentro nos centraremos en una temática diferente y así cada mes tendremos diferentes experiencias, pero siempre con la meditación guiada con la técnica del Dr. Brian Weiss y también la de sanación cuántica. Por ejemplo, a nivel personal, cada uno lleva un tema que quiere trabajar, no hace falta que lo digamos en voz alta, que lo tengamos presente mentalmente. Por ejemplo, puede ser un tema de amor, pareja, relaciones, trabajo, abundancia, familia, vínculos. Ese tema que nosotros queremos trabajar ese mes, y además, pues yo propondré para la meditación ese mes, ese domingo, pues trabajar, por ejemplo, el perdón. Vamos a trabajar el perdón para ayudarnos a perdonar, o el rencor, o puede ser trabajar la paciencia. Son virtudes que necesitamos desarrollar, además de lo que cada persona traiga a nivel individual, que como he dicho antes, no será necesario compartirlo con todas las personas que asistan en vivo y en directo, pero lo importante es que nosotras y nosotros lo tengamos claro. Por lo que haremos en las sesiones será, primero que nada, dar la bienvenida. Os expondré el tema en el que nos centraremos en esa meditación grupal, reflexionando a lo mejor, como decíamos antes, en el perdón, en la paciencia, en el amor incondicional. Y luego empezaremos, después de esto, primero con la meditación guiada del Dr. Brian Weiss, en donde utilizaremos pues técnicas de respiración consciente, visualización, para poder alcanzar un estado de relajación. Durante la sesión grupal no es necesario tener una cámara puesta. Hay personas que, por privacidad, yo siempre digo, no hace falta que os mostréis, podéis escuchar, solo con escuchar es suficiente, yo no necesito veros, o podéis poner la cámara mirando al techo, sobre todo por un tema de privacidad. Entonces, aquí yo os voy a ir guiando en directo con estas técnicas para que os podáis relajar. Y después de esta parte pasaremos al fortalecimiento energético, en donde, como comentaba antes, cada uno o cada una elegirá el tema que quiere trabajar. Ya decía que es normal que durante esas sesiones tengáis sensaciones físicas. Os pediré que estéis tumbados, relajados, puede ser sobre un sofá, sobre una cama. Lo importante es que el cuerpo esté relajado durante la sesión. Al final tendremos un espacio de integración y, cuando sea posible, responderé a algunas de las preguntas que os puedan surgir. Y además de la meditación y sanación cuántica grupal que tendremos cada mes, otro de los beneficios de ser parte de la comunidad de sabiduría cuántica es que vas a disfrutar de un 10% de descuento en todas las formaciones online, masterclass online, cursos online que estén actualmente disponibles en la web, y también los futuros cursos, formaciones y masterclass online. También tenéis que saber que todos los encuentros que hagamos no se van a grabar por un tema
de privacidad de cada persona, así que todos los encuentros serán en directo. ¿Para quién es esta comunidad de sabiduría cuántica? Para todos aquellos que quieran beneficiarse de estas técnicas de bienestar, de autoconocimiento, de estas técnicas que sería la meditación y la sanación cuántica. No se necesitan conocimientos previos para poder llevar a cabo las meditaciones guiadas con la técnica regresiva. Y una vez seas parte de esta comunidad, vas a también poder recibir, cuando sea conveniente o necesario, a lo mejor material extra. Puede ser que os envíe correos electrónicos con material adicional, y también puedes cancelar la suscripción cuando lo necesites. Así que debajo de este vídeo encontrarás el enlace con toda la información sobre la comunidad Sabiduría Cuántica y también un enlace directo para inscribirte. Y cuando completes la inscripción recibirás toda la información sobre nuestro primer encuentro, que tendrá lugar este mes de agosto, que será el último domingo 30 de agosto. Tienes toda la información y bueno, de verdad estoy sumamente emocionada porque no podía imaginar que este encuentro con el Dr. Brian Weiss, con el taller grupal que tuve en Nueva York durante 3 días aprendiendo sobre estas técnicas, darían lugar con el nacimiento de esta nueva comunidad que nace hoy. Como decía, como una semillita, ¿no?, que se plantó ese día y que 2 meses más tarde se transforma en esta comunidad que permitirá a personas de todo el mundo participar y beneficiarse de estos encuentros grupales que tendremos mensualmente. Así que si sientes que esta comunidad conecta contigo, que esta comunidad resuena contigo, que quieres darte un espacio al mes para meditar, para sanar, estoy encantada de darte la bienvenida. Y bueno, cuéntame desde qué país te gustaría acompañarnos en la comunidad de Sabiduría Cuántica. Te leo en los comentarios para ver de qué países las personas de esta comunidad son. Y bueno, nos vemos muy pronto en el siguiente episodio, pero también nos vemos muy pronto en la meditación grupal de la comunidad Sabiduría Cuántica. Un abrazo.